2. Libro primero de los Reyes, capítulo 19, versículos 1 a 8. Ahab contó a Jezabel todo lo que le había realizado Elías, todo lo referente a cómo había hecho morir a espada a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel envió un mensajero a Elías para decirle: que los dioses me hagan esto y aquello me añadan, si mañana a estas horas no te echo como a cualquiera de aquellos. Él, temiendo por su vida, se levantó, se marchó y llegó a Beersheba de Judá, donde dejó a su criado. Luego anduvo una jornada por el desierto y vino a sentarse debajo de una retama. Y se deseó la muerte diciendo: ya es demasiado, Señor, toma mi vida, pues yo no soy mejor que mis padres. Se echó y se quedó dormido debajo de la retama. De pronto, un ángel le tocó y le dijo: levántate y come. Miró a su cabecera y había una torta asada y un jarro de agua. Él comió y bebió. Luego se volvió a echar. El ángel del Señor volvió a tocarle por segunda vez y le dijo: levántate y come, porque te queda un camino demasiado largo. Se levantó, comió y bebió. Y con las fuerzas de aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta el Horeb, el monte de Dios. Jezabel representa bien la furia de este mundo contra los profetas del Señor. En efecto, este mundo trastornado está como empeñado en hacer desaparecer a sus enviados, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. Un suceso que de hecho nunca ha desaparecido desde el principio, es decir, desde los tiempos antiguos, desde el Antiguo Testamento. Este mundo manifiesta precisamente su trastorno a través de estar empeñado y como obsesionado, ¿no? Locamente obsesionado por hacer desaparecer a todos los enviados del Señor. Parece pues decidido a aniquilarlos. Y de este trastorno, de esta locura, sería Jezabel precisamente una figura. Ahora bien, ¿por qué Elías, que no temía la autoridad del rey, tuvo miedo y huyó cuando Jezabel le envió aquel mensaje? Digo, es importante esta pregunta porque hemos visto, por lo menos anteriormente, a un Eliseo decidido, un Eliseo fuerte, ¿no? Que incluso corre por delante del carro de Ahab. Un Eliseo que no duda, que parece no tener reparos en enfrentarse a la autoridad del rey y por ende a todo el consejo real. ¿Por qué este cambio de actitud? Porque con esto se nos quiere enseñar dos cosas: la providencia de Dios y las correcciones. Mira, cuando la providencia le asistía, o sea, cuando la gracia de Dios era muy latente, Elías no tembló delante del rey. Pero cuando se apartó de él un poco, no pudo resistir las amenazas de Jezabel. Es lo mismo que le sucedió a David. Fue valiente guerrero al ser asistido por la gracia divina y mató a Goliat. Pero cuando experimentó el abandono de Dios, tuvo miedo contra los filisteos. Así pues, no te dejes engañar. Esta es la gran lección. Cuando Dios te asiste, no tienes miedo. Pero si Él se aparta un poco de ti, es decir, aunque sea un poco, ni siquiera eres capaz de mantenerte en pie. Y aquí es donde entra la segunda dimensión que mencionamos, la corrección. Hay veces en las que pareciera que todo marcha sobre ruedas y que no tenemos que afrontar ningún tipo de problema ni dificultad. Cuando esto sucede, es muy común incurrir en una especie de arrogancia disfrazada e incluso de una especie como de vanagloria. O sea, empezamos a atribuirnos todos estos buenos resultados a nuestras capacidades, a nuestro empeño y, en definitiva, a nuestra propia dedicación. Pero no es así. Todo es obra del Señor. Y por eso, siguiendo su sabiduría, a veces ciertamente la gracia es más palpable y la providencia más evidente y a veces no. De tal forma que nosotros podamos también corregir ciertas tendencias interiores que fácilmente se pueden filtrar en nuestra vida espiritual. Entonces, no nos dejemos engañar.
cuando nosotros sentimos valor, fortaleza, etc., es ciertamente la gracia de Dios la que nos sostiene. Cuando el Señor retira un poco de esta gracia, aunque sea un poco, nosotros simple y sencillamente no nos mantenemos en pie. Fácilmente nos quebrantamos y somos incapaces, como el propio profeta Eliseo, de seguir adelante. Y puede ser tal el abatimiento que lleguemos a experimentar que incluso como el profeta Elías, ¿no?, estemos deseosos de acabar con nuestra vida. Es decir, que todo finalmente termine, ¿no? Incluso le podríamos repetir las palabras que Elías le dice al Señor. Es demasiado, ¿no? Y aquí sentimos nuestra propia pequeñez y pues, evidentemente nuestra humana debilidad. Bueno, como dice Isodad de Merf en el comentario al libro primero de los Reyes. Por otra parte, fíjate bien en lo siguiente. Cuando los dioses fallan, son los seres humanos los que ponen manos a la obra. En efecto, como Baal falló, entonces Jezabel tiene que entrar en acción para que finalmente se dijera que aquel Dios es quien había matado al profeta Elías, como dice Frender y Sibien sobre el libro primero de los Reyes. Y esta es una astucia que desafortunadamente sigue ocurriendo hasta estos momentos. Es decir, sabemos que no hay más que un solo Dios, pero como se afirman la existencia de otras deidades y son inexistentes y por ende también inoperantes, sus seguidores, sus defensores, son los que tienen que entrar en acción para que se diga que estos, en efecto, existen y actúan, que es lo que hace precisamente Jezabel. Como Baal no existe, como Baal al final falló, pues es Jezabel la que tiene que poner manos a la obra, ¿no?, tratando de aniquilar también a Elías para que se reconociera la intervención directa de Baal. Es decir, los ídolos al final son un total fraude, ¿no? Algo que ya recordaba también Agustín en la Ciudad de Dios en los primeros capítulos. O sea, ante la invasión bárbara, se pregunta Agustín, ¿no?, ¿acaso sus dioses los defendieron? Dirigiéndose al pueblo romano, ¿no? Les dice, no fueron ustedes, más bien los que tuvieron que entrar en acción para protegerlos y que no fueran destruidos. Pues ¿qué clase de dioses son estos que no hacen nada por sus adeptos? Y más bien son sus adeptos los que tienen pues que ponerse en acción. En cambio, dice San Agustín, los cristianos se fueron a refugiar a sus templos y ustedes con ellos, y nadie osó tocarlos. Ellos no tuvieron que defender a Dios, es Dios quien los defendió y los protegió, algo de lo cual ustedes son testigos. Entonces, para que no nos dejemos engañar muchas veces cuando ciertos acontecimientos se llegan a producir y además parecen quedar vinculados con una u otra deidad, es decir, con una inexistencia. Son sus propios adeptos los que hacen maquinaciones para que nosotros lleguemos a la conclusión de que estas deidades, ¿no?, son existentes y operantes. Ahora bien, ¿qué tipo de muerte buscaba Elías? Elías, en efecto, deseó la muerte, pero no aquella que Jezabel pensaba darle para poder afirmar que había derrotado al Dios de Israel. Elías, más bien, buscaba la muerte de su propia debilidad y temor. Es decir, Elías deseaba la aniquilación de su pequeñez para que obrara en él la gracia de Dios. O sea, aquí hay una gran purificación de Elías que, como veremos un poquito más adelante, es fundamental para entender la misión del profeta, en general de todo profeta y en particular de Elías. De hecho, padre de los demás profetas. Entonces no pensemos que en el caso de Elías se trató de una suerte de ideación suicida. Nada de eso. Lo que Elías está ciertamente deseando es que su propia debilidad, su temor, su pequeñez, ¿no?, sea finalmente depuesta. Que muera pues esa parte de él para que pueda obrar con mucha mayor intensidad la gracia de Dios. No es lo que también en su momento dirá San Pablo. Vivo, pero no es
¿no? No soy yo, sino Cristo quien vive en mí. Entonces es importante también entender estos matices para captar la profundidad que nos revela la Escritura. Bueno, como dice Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. Así pues, el miedo que pueden llegar a experimentar los servidores de Dios no es algo imperdonable. Fíjense, ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, la fe no es una cuestión destinada a titanes, es decir, a seres irreales, no. La fe siempre está vinculada con seres humanamente concretos, de carne y hueso. Seres que a veces se pueden ver invadidos por el miedo, por la inseguridad e incluso, ¿no?, también pueden llegar a experimentar una especie de vacilación que de fondo no es imperdonable. En efecto, ¿quién puede afirmar que Elías no era un hombre justo? O sea, Elías era un hombre justo, era un santo, era un profeta, pero seguía siendo un ser humano. Entonces, no nos asustemos si de repente tenemos cierto miedo en nuestra propia experiencia de fe creyente. Que eso no nos asuste. Es algo normal en tanto somos, a final de cuentas, seres humanos. Y mucho menos nos asuste si es que en verdad nos hemos propuesto ser servidores de Dios. Así pues, fallas que en un principio nos pudieran parecer tremendas o no propias de un ser humano de fe, no lo son, no son imperdonables. Creo que esto también nos da una buena dosis de consuelo al reconocer también nuestra pequeñez, nuestra fragilidad, nuestra debilidad e incluso, por qué no decirlo, nuestros respectivos miedos. Es decir, el Señor no nos prohíbe tener miedo, no ese es el punto, sabe que lo podemos llegar a experimentar. ¿No? Como afirma Jerónimo en contra de los pelagianos. Repito, el miedo no es imperdonable, ¿no? La infidelidad sí. ¿Por qué? Porque seguir al Señor pues es una cosa que también implica sus propios desafíos y también nos invita siempre a ir más allá incluso de nuestras propias posibilidades directas. Es decir, a fiarnos más de la gracia, ¿no?, cada vez más de la gracia que de nosotros mismos. De fondo, Elías rehuía de este mundo, ya que los disgustos que ciertamente provoca son intensos y dolorosos, y eso es algo que también el profeta Elías ha experimentado. La persecución, la incomprensión, la acusación, o sea, este mundo parece generar una serie de disgustos que, además de ser intensos, suelen ser ciertamente dolorosos. Entonces, de lo que está huyendo Elías, un tanto como fastidiado, como asqueado, es pues, del trastorno de este mundo. De hecho, Elías rehuía de las tentaciones mundanas, ya que el contagio de una vida pecaminosa es algo grave. ¿Cómo podía Elías permanecer entre un pueblo impío? Huye tú también de dicho contagio. Ahora, quizá no tendremos la posibilidad de aislarnos, por ejemplo, del propio entramado social del cual formamos parte, de acuerdo. Pero eso no significa que estamos obligados a contraer este grave contagio. Podemos tener una especie de fortaleza interior que nos vuelva ciertamente inmunes, ¿no?, a la enfermedad de este mundo, como afirma Ambrosio en Sobre la huida del mundo. En todo caso, el cansancio y el desaliento son algo común entre los servidores de Dios. Por eso les decía, yo no sé de dónde ha venido arraigando esta idea de que el verdadero creyente es como inquebrantable. No experimenta cansancio, no experimenta fastidio, no experimenta desaliento, siempre está como muy firme en la fe. Quizá eso tenga que ver más con una cuestión idealizada de la fe que con una experiencia realmente viva de la misma. O sea, vean cómo ya los padres de la iglesia reconocían desde el principio que el cansancio, el desaliento son algo común entre los servidores de Dios. De hecho, es largo el camino que hemos de recorrer antes de llegar al descanso prometido. O sea, también este recorrido de Elías, pues expresa, ¿no?, a manera de una figura, pues la experiencia creyente. ¿Y cómo lo hemos de conseguir? Bueno, Dios mismo nos asiste. En efecto, la fuerza que necesitamos no proviene de este mundo, sino de lo alto.
Por eso un ángel asistió al profeta Elías en aquella ocasión. Con ello se quiso simbolizar lo siguiente: solamente alimentándonos del cuerpo y la sangre de Cristo, seremos capaces de seguir adelante hasta el final. Es pues la Eucaristía lo único que en verdad nos conduce hasta la perfección y la virtud consumada, como afirma Efrén de Nisibi en sobre el libro primero de los Reyes. Entonces reconozcamos pues, ¿no?, que el cansancio, el desaliento no son algo extraño o ajeno a la experiencia real de fe. Suelen presentarse, suelen darse. Y también es cierto que por una parte, debido a las amarguras de este mundo, suelen darse, y también pues al largo recorrido que hemos de recorrer antes de llegar hasta el final. Pero no estamos solos, y el Señor lo dijo: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y Él mismo se ha quedado con su presencia viva, con su presencia eucarística, para poder fortalecernos, ¿no?, hasta que lleguemos a donde Él quiere, es decir, a la perfección, la santidad, que no sería otra cosa más que la virtud consumada. Capítulo 19, versículos 9 a 18. Allí entró en una cueva donde pasó la noche. Entonces le llegó la palabra del Señor diciéndole: ¿qué te trae aquí, Elías? Él respondió: ardo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han roto tu alianza, han quebrantado tus preceptos y han hecho morir espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan para matarme. El ángel dijo: sal y quédate en la montaña delante del Señor. Entonces el Señor pasó, y un viento fortísimo conmovió la montaña y partió las rocas delante del Señor. Pero el Señor no estaba en el viento. Detrás del viento, un terremoto. Pero el Señor no estaba en el terremoto. Detrás del terremoto, un fuego. Pero el Señor no estaba en el fuego. Detrás del fuego, un susurro de brisa suave. Cuando Elías lo oyó, se cubrió el rostro con el manto, salió y se detuvo a la puerta de la cueva. Entonces le llegó una voz que decía: ¿qué te trae aquí, Elías? Él contestó: ardo de celo por el Señor, Dios de los ejércitos, porque los israelitas han roto tu alianza, han quebrantado tus preceptos y han hecho morir a espada a tus profetas. He quedado yo solo y me buscan para matarme. El Señor le dijo: anda, vuelve a hacer el camino a través del desierto hasta Damasco. Cuando llegues, ungirás a Hazael como rey de Siria, y a Jehú, hijo de Nimsi, lo ungirás como rey de Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, de Abel Mejolá, lo ungirás profeta, sucesor tuyo. Y ocurrirá que al que escape de la espada de Hazael, lo matará Jehú, y al que escape de la espada de Jehú, lo matará Eliseo. Pero dejará en Israel a 7,000, todos aquellos cuyas rodillas no se hayan doblado ante Baal y cuyas bocas no lo hayan besado. Fíjense, este es un pasaje que a mí me parece sumamente importante, como ahorita veremos, porque nos ayuda a librarnos de un error ciertamente frecuente dentro de los propios servidores del Señor. Vean, Elías estaba ardiente por dentro, es decir, ¿no?, como mencionó Elías, ¿no?, ardo de celo por el Señor. Estos han fallado, han matado a tus profetas y bueno, nada más quedo yo y también me quieren matar. Pero, ojo, Elías no estaba ardiente según la misericordia divina. En efecto, su celo era más bien severo y como endurecido. Era un celo más parecido a un terremoto que a una brisa suave. Entonces, a veces también nosotros incurrimos en este error. Dejamos que nuestro celo se vuelva como agresivo, violento, y nos olvidamos que el verdadero celo consiste en un corazón misericordioso como el de Dios mismo. Su condena del pecado y de la idolatría no le permitía estar tranquilo. O sea, era un celo más de acusación que de reconciliación. Por eso decimos, ¿no?, era un celo aguerrido, no un celo
realmente misericordioso. De hecho, la respuesta dada al Señor decía implícitamente lo siguiente. Y recuerden que el Señor le preguntó 2 veces. ¿No? Al principio, para revelar su estado interior y poner al descubierto el celo que verdad tenía. Y después de la manifestación que tuvo, para ver si algo había cambiado y si había entendido, por decirlo así, el mensaje. Cosa que al principio no sucedió. Vemos que la segunda vez que el Señor cuestiona a Elías, la respuesta que recibe de su parte fue la misma. Es decir, no se había transformado ese celo, ¿no?, en más bien un celo ardiente de misericordia, es decir, de salvación. Y ojo con esto, porque sí es frecuente encontrar creyentes que arden de celo, pero un celo de acusación, no de salvación. Y ojo, el celo de acusación no es de Dios. Ya sabemos quién es el acusador. Entonces no nos dejemos llevar tan fácilmente por un cierto ardor basado en la acusación. Y esa es la gran purificación que tenía que experimentar el profeta Elías y por ende todo profeta posterior, ¿no? Entonces decíamos, la respuesta que Elías da al Señor, lo que decía implícitamente era esto: ¿acaso iba yo a estar tranquilo y mantenerme en silencio mientras este pueblo tuyo viola impunemente los pactos hechos en este monte? ¿Acaso debe permanecer tranquilo ante el culto dado a los ídolos y el rechazo de la religión de nuestros antepasados? ¿Debería yo aguantar la locura de Jezabel que persiguió y mató a tus profetas? Se me ha permitido vivir todavía, gracias a tu misericordia, pero siguen empeñados en matarme. ¿Cómo puedo estar tranquilo ante tantas maldades? Y este último cuestionamiento es algo que también quizá a muchos de nosotros nos aqueja. ¿Cómo podemos estar tranquilos cuando parece que hay tantas y tantas ofensas, tantas y tantas blasfemias, tantas y tantas violaciones en los preceptos religiosos y tanta infidelidad e incredulidad? ¿Cómo podemos, pues, estar tranquilos ante tanta bajeza, ante tanta degradación? Y más aún tratándose, ¿no?, de sacerdotes, obispos, cardenales, religiosos, religiosas y laicos comprometidos. ¿Cómo podemos estar tranquilos? Por eso el Señor se manifestó a Elías como una brisa suave, es decir, para serenar su ánimo encendido. Fíjense qué hermoso. El Señor está también, ¿no?, tratando de suavizar, de serenar, de apagar ese celo no propio de los servidores de Dios. Repito, el verdadero celo es un celo de salvación, no un celo de acusación. En consecuencia, el celo del profeta no debe estar basado en la molestia y el reproche, sino en la compasión y la misericordia, como dice Efrén de Nisibi en Sobre el primer libro de los Reyes. Y esto, al parecer, se ha olvidado, se ha dejado de lado. ¿Cuántas veces no podemos ver en un canal aquí de YouTube o en alguna red social o en el espacio mediático, ¿no?, supuestos profetas del Señor llenos de celo, pero basado en molestia, en reproche, en señalamiento, en acusación, ¿no? Como si ese celo de acusación fuera el signo distintivo de los enviados de Dios. No es verdad, no es verdad. El verdadero celo distintivo de los servidores de Dios, es decir, de los servidores de Cristo, de los cristianos, es un celo de misericordia. Y por eso, ciertamente, este celo está serenado a partir de la compasión y por ende de ese afán, aquí sí, incansable, de la salvación. Entonces veamos cómo también el celo de Elías tenía que ser corregido, tenía que adquirir también entrañas de misericordia, entrañas de salvación. Por eso es profeta, por eso es representante de Dios en esta tierra, y no de acusación, de destrucción, y mucho menos, como hoy también parece ser que abundan, ¿no?, ser profeta de calamidades
y de amenazas. En efecto, la finalidad de esta aparición del Señor fue la siguiente: corregir en Elías su celo excesivo, ya que con ello no imitaba la bondad y providencia de lo alto, la cual mitiga los juicios de su justicia con la abundante gracia de su divina misericordia. Como dice Efrén de Nisibi en Sobre el primer libro de los Reyes. Aquí está, digamos, la gran corrección del profeta Elías. Un celo marcado por la molestia, el reproche, el señalamiento, la acusación, y no por la compasión, la misericordia, el perdón, la reconciliación. Vamos, se trataba de un celo no según Dios. No según Dios. Y por eso su manifestación del Señor es de algo suave, algo que, por así decirlo, baja la temperatura de un ardor desenfrenado, ¿no? Que no es ciertamente propio del amor. No obstante, Elías no retrocede fácilmente en su personal severidad. Y aquí también nosotros deberíamos de tener, o por lo menos pedirle al buen Dios, que nos conceda la gracia de un discernimiento atinado. Porque pareciera que en ocasiones los cables como que se nos cruzan, como que hacemos cortocircuito y le queremos atribuir a Dios quizá una severidad que no le pertenece y que más bien está siendo proyectada a partir de nuestro personal posicionamiento, es decir, a partir de nuestra postura. Lo vemos en Elías. Elías no retrocede fácilmente en su personal severidad. ¿O acaso no respondió de la misma manera cuando el Señor le preguntó por segunda vez qué hacía por ahí? Mira, Elías permaneció quieto en la entrada de la cueva porque no se atrevía a ir hasta Dios, que a él se acercaba. De hecho, Elías ocultó su rostro porque se reconoció indigno de estar en la presencia de Dios, pero no por su bajeza, por su pequeñez, no, sino porque esta presencia, ¿no?, está llena de bondad, amor, ternura y suavidad, cosa que Elías no tenía. Ya vimos, su celo no era entonces el celo de Dios mismo. Por eso se reconoció indigno. Digamos que Elías ante Dios aparecía como alguien severo, ¿no?, duro e incluso muy como desenfrenado. Entonces Elías oculta su rostro precisamente porque esta presencia lo que hace es poner al descubierto la severidad indebida de Elías. La presencia de Dios tan llena de bondad, amor, ternura y suavidad. Así pues, aunque tenía la clara imagen de la clemencia de Dios, él persistía en su duro pensamiento, lo cual le dificultaba asumir también la admirable misericordia de Dios por los seres humanos. Y aquí vemos, la bondad de Dios es inabarcable. Y a veces, ciertamente, lo que a nosotros nos pone en jaque es esta bondad inquebrantable, debido a la dureza de nuestro pensamiento, debido a que no tenemos, como el Señor, entrañas de misericordia, sino severidad de acusación. ¿No? Les decía, hoy parecen pulular los profetas, ¿no?, de calamidades, de amenazas, de castigos, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, ¿dónde está entonces la verdadera presencia de Dios? ¿A quién no admiraría tan grande amor de Dios por nosotros a pesar de todo? ¿A quién no le admira, pues, que Dios no sea como más severo? Que no sea una especie de condenador irresistible. ¿A quién no le admira, pues, la bondad infinita de Dios? Ahí está, creo yo, nuestra verdadera piedra de toque. Es decir, ahí vemos qué tan maduros o inmaduros estamos en términos espirituales. No debido a lo mejor a las visiones que tenemos o las revelaciones o qué sé yo, no a eso,
sino que nuestro verdadero termómetro en la fidelidad a Dios, a Cristo, es la bondad, es la misericordia, es la suavidad, es la ternura. No es quizá lo que más nos escandaliza de Dios, su bondad. ¿No es esto ciertamente lo que nos trastorna a nosotros e incluso nos saca de juicio? ¿Cuántas veces quizá no quisiéramos que los malos, y por malos solemos entender los que nos han hecho algún daño o a alguien cercano y querido, ¿no? Que el Señor mismo los exterminara de manera fulminante, de manera ciertamente terrible? Pero no, eso es más bien producto de nuestro duro pensamiento y no de la realidad misma de Dios. Acuérdense, ¿no?, de el apóstol San Juan, en la misma línea de Elías al principio. Cuando no los reciben en un poblado, le dice a Jesús: ¿quieres que mandemos a traer fuego del cielo, ¿no?, y acabar con ellos? Después tuvo que corregirse también. Tuvo que renunciar a la dureza de su pensamiento, que al final también promueve la dureza del corazón. Tuvo que empaparse de la clemencia de Dios y lo hizo. Por eso ya al final el apóstol San Juan es el apóstol del amor, pero no desde el principio. Es el apóstol de la compasión, de la dulzura, de la suavidad, de la misericordia divina. Entonces, ¿a quién no admira realmente? ¿A quién no desafía tan grande amor de Dios por nosotros a pesar de todo? De fondo, fíjense, Elías no cambió de pensamiento. En efecto, se enconó otra vez contra los pecadores. Se quejó de nuevo de las faltas cometidas y acusó a los suyos. Así es como dice también Efrén de Nisibi en Sobre el primer libro de los Reyes. Para que entendamos qué difícil es renunciar a lo propio, es decir, a la dureza del propio pensamiento. Qué difícil es renunciar a lo propio, a esta severidad de acusación, a este celo, ¿no? No fiel a Dios mismo. Elías, de hecho, no se corrigió. Por eso les dije, no es casual que el Señor le preguntara 2 veces. Le pasa el mensaje y Elías no cede. Sigue pues en lo mismo. Se sigue quejando de las faltas cometidas y sigue acusando a los suyos. Ahora bien, ¿quién decide el porvenir de los pecadores? ¿Dios o los propios seres humanos? ¿En manos de quién está el porvenir de los pecadores? Elías no quiso llenarse del dulce pensamiento, pero Dios tenía sus propios planes. Por eso les decía, qué difícil es realmente, ¿no?, renunciar a la dureza de pensamiento y dejarnos inundar por la dulzura, la suavidad de la presencia de Dios. En efecto, Elías huía de la reina Jezabel, pero aún así es llamado para ungir reyes e instituir profetas. ¿Y qué ocurrió con los desertores de la religión? Dios mismo dispuso que fueran castigados. Es decir, Dios no lo pasa por alto, pero lo que quiere es que nosotros no obremos según la amargura, según el resentimiento, según el odio. Que no obremos pues guiados por eso. Que más bien estemos nosotros alumbrados, guiados y sobre todo respaldados por la compasión y la misericordia. Por ejemplo, en este caso, ¿qué pasó con los desertores de la religión? Dios mismo dispuso que fueran castigados. En efecto, Hazael castigaría al pueblo y lo hizo. Y sí sucedió. Jehú condenaría al rey y a la reina, junto con los profetas de ambos. Y Eliseo, en el caso de que Hazael y Jehú omitieran alguna cosa, lo supliría con la potestad que se le había concedido. Es decir, a Dios no se le va una. Dios es perfecto. Yo les he dicho ya en varias ocasiones, de Dios nadie se burla, a Dios nadie le ve la cara de tonto. No es tonto, es perfecto. Y es el Señor de todo el universo, es el omnipotente.
pero sus caminos no son nuestros caminos, debido a nuestra dureza de corazón, a nuestro duro pensamiento. Pero vean cómo el Señor no lo dejó pasar. Lo que interesaba, pues, es que Elías, se purificara de este ardor inapropiado para un servidor de Dios. De esta manera, el pueblo entero fue castigado con rectitud y justicia por no convertirse de su error. Y es que incluso después de haber aprendido la verdad a través de los grandes y claros signos que hizo Elías, no abandonaron el culto a Baal. Por otra parte, los pecados de Ahab y de Jezabel eran muy grandes y públicos, y por ello debían ser castigados, es decir, en la medida en la que tenían una repercusión directa en muchas otras personas. Además, como Jezabel había designado nuevos sacerdotes de Baal para sustituir a los que Elías había exterminado, será necesario que recibieran el mismo castigo que sus predecesores, como dice Efrén de Nisibi en Sobre el primer libro de los Reyes. Así pues, solo 7,000 personas perseveraron en la religión verdadera de los antepasados. O sea, solo una pequeña porción se mantuvo fiel a la ley y por ende a Dios. En realidad, se trata de una minoría en comparación con la totalidad del pueblo. No olvides que en tiempos de Jeroboam, este rey poseía un ejército de 800,000 soldados. Pero, ¿qué es esta numerosa tropa ante el grupo de fieles que no se apartó de Dios? Quizá te parezcan pocos, pero son suficientes para ganar todas las batallas, como dice Efrén de Nisibi en Sobre el primer libro de los Reyes. Y me parece que así ha sido siempre. Es decir, el grupo de los verdaderos fieles a Dios ha sido reducido. De hecho, podemos decir que ha constituido a lo largo de los tiempos una pequeña minoría que parece ser, pues totalmente incomparable con la numerosa tropa de los infieles. Pero aún así no podemos hablar, como por ahí escuché en alguna ocasión, de una especie de iglesia, por ejemplo, selectiva y exclusiva de unos pocos. No es por eso. De hecho, el Papa Benedicto XVI insistió mucho en este aspecto. No es una cuestión cuantitativa, es una cuestión cualitativa, que de hecho remite a una minoría, no por un afán de exclusividad reducida. No, es porque en realidad el permanecer fiel a Dios pues ha sido, al parecer, cosa de unos pocos. Y sí, ciertamente pueden parecer pocos. Hoy lo podemos ver, por ejemplo, en una familia. ¿Cuántos dentro de una familia son verdaderamente fieles al Señor y cuántos no? Por no hablar ya de una sociedad, de todo un país o del mundo entero. No obstante, quizá nos puedan parecer pocos, quizás sean solo un puñado, de acuerdo, no importa. Con esos basta para ganar todas las batallas y para mantener este mundo en pie. Por eso también, si nosotros ciertamente no somos fieles al Señor o no lo proponemos pues de todo corazón, pues al menos agradezcamos por aquellos que han decidido serlo a pesar de todo. Tengámoslos presentes en nuestras oraciones. En todo caso, que pocos son los que no doblan la rodilla ante los ídolos. Es decir, que pocos son aquellos que pese a todo no se doblegan ante los engaños y falsedades de este mundo. ¿Por qué es tan difícil permanecer firmes en la fidelidad debida al Señor? ¿Por qué abandonamos tan fácilmente la salvación de Cristo? Como plantea Orígenes en los primeros principios. Y podemos decir, ¿por qué es tan difícil permanecer firmes en la fidelidad debida al Señor? Por nuestro duro pensamiento, por nuestra incapacidad voluntaria para dejarnos llenar por la dulzura del Señor. Por eso también estamos a expensas de los engaños y falsedades que este mundo tanto se empeña en hacernos llegar. Por eso también abandonamos tan fácilmente la salvación de Cristo. Y creo que esto nos puede ayudar para hacer una especie
de ejercicio de examinación interior de manera personal. O sea, sí me tengo que preguntar, ¿por qué fácilmente abandono a Cristo? ¿Por qué tan fácilmente doblo las rodillas ante el primer ídolo que se me presente? ¿Por qué salgo corriendo de su presencia? ¿Por qué me es tan difícil permanecer fiel al Señor? Esto creo que nos puede ayudar a hacer un buen examen de conciencia, sobre todo en este tiempo de Cuaresma. Bueno, capítulo 19, versículos 19 a 21. Elías se marchó de allí y encontró a Eliseo, hijo de Safat, que estaba arando con 12 yuntas de bueyes por delante. Él iba con la 12ª. Elías pasó junto a él y le echó el manto por encima. Él dejó los bueyes y corrió detrás de Elías diciendo: «Permíteme ir a besar a mi padre y a mi madre y te seguiré». Le respondió: «Vete y luego vuelve, porque ¿qué es lo que te he hecho?». Aquel se dio la vuelta, tomó la yunta de bueyes y la sacrificó. Con los yugos de los bueyes coció la carne y la repartió a la gente para que comieran. Después se preparó y siguió a Elías poniéndose a su servicio. Con esta acción de echarle la capa encima, Elías convierte a Eliseo de agricultor en profeta. El sentido simbólico es que Eliseo, vestido con la capa de Elías, prefigura a los apóstoles, es decir, a los revestidos con la fuerza que viene de lo alto. Así pues, la capa de Elías significa los dones del Espíritu Santo que los apóstoles recibirían, como afirma Efrén de Nisibi en Sobre el primer libro de los Reyes. Y esto nos permite comprender lo que hace un momento dijimos. Para tener un verdadero celo de salvación y no de acusación, necesitamos ciertamente recibir tal gracia de Dios mismo, es decir, del Espíritu Santo. Es la única manera en la que nosotros verdaderamente tendremos, como Dios, entrañas de misericordia. Algo que ya se está indicando aquí de una manera simbólica. Además, el Señor le dijo a Elías que ungiera a Eliseo, y Elías no lo ungió, le echó el manto. Y aquí vemos también parte de su dureza de pensamiento, es decir, está enojado. Está enojado con la infinita bondad y misericordia de Dios. Algo que también veremos llegado el momento en un Job, por ejemplo, o en un Jonás. Por eso les decía, creo que esto es el verdadero escándalo para nosotros. ¿Por qué Dios es tan bueno? Cuando nuestros criterios tienden a ser mucho más endurecidos. Ahora bien, también tú recibes tan grande privilegio, es decir, el ser transformado de trabajador en profeta mediante la irradiación del Espíritu glorificado. Es esta la llamada que te hace Cristo a ti, como dice Juan el Monje en el Canon Sexto sobre los profetas. O sea, este gran privilegio, ¿no?, también nos corresponde a todos y cada uno de nosotros, porque el Espíritu Santo, como dijo Pablo, se ha derramado en todos los corazones. O sea, no ha sido el privilegio aquí sí de unos pocos. El problema no es tanto lo que Dios da, sino quién verdaderamente lo recibe. Dios derrama su gracia y la derrama en abundancia. La pregunta es, ¿quién de nosotros verdaderamente recibe esta gracia y además la recibe plenamente? Incluso podemos decirlo así, sin objeciones, sin limitaciones, sin peros. En todo caso, Eliseo tomó a los bueyes y los sacrificó, pero no a Dios, porque no era sacerdote. Su sacrificio fue hecho en beneficio de la demás gente. En efecto, Eliseo se deshizo de lo suyo para darlo a los demás. De hecho, a partir de entonces, abandonó las cosas de este mundo y se dedicó a las cosas de Dios, como afirma Isodá de Merf en el comentario al libro primero de los Reyes. Y esto también creo que nos ayuda a poner atención, porque cuando hablamos de sacrificio, pensamos de entrada en un oficio litúrgico, una celebración litúrgica. Pero no, Eliseo no era sacerdote, era un agricultor, era un trabajador pues de la tierra. Y el sacrificio que él realiza no fue hecho, digamos, para Dios, por lo menos no directamente, sino para
el prójimo. Y a veces también eso se nos olvida. O sea, pensamos que todas nuestras buenas obras tienen que estar dirigidas a Dios. Pero también se nos olvida que si no somos sacerdotes, entonces nuestros sacrificios, nuestras buenas obras, tienen que estar dirigidas en un primer momento hacia los demás, hacia el prójimo. O sea, sí hay pues sacrificios distintos entre el que realiza un sacerdote y el que realiza un laico. Ya sabemos que al final el sacrificio que celebra el sacerdote es la Eucaristía. Nosotros no podemos hacer ese sacrificio, no somos sacerdotes. Pero sí podemos ciertamente hacer cosas que beneficien a todos los que nos rodean. De tal manera que de ese modo nosotros ciertamente ya abandonamos las cosas de este mundo y nos dedicamos a las cosas de Dios. Capítulo 20, versículos 1 a 43. Ben-Hadad, rey de Siria, reunió a todo su ejército y acompañado de 32 reyes con caballos y carros, subió, sitió Samaria y la atacó. Envió emisarios a la ciudad de Ahab, rey de Israel, diciéndole: esto dice Ben-Hadad: tu plata y tu oro son míos, y tus mujeres y tus mejores hijos son también míos. El rey de Israel respondió diciendo: sea como dices, mi señor el rey, soy tuyo con todo lo que tengo. Volvieron de nuevo los emisarios y dijeron: esto dice Ben-Hadad: mañana a esta hora te enviaré a mis siervos, que registrarán tu casa y las casas de tus siervos, y todo lo que agrade a sus ojos se lo pondrán en las manos y se lo llevarán. El rey de Israel convocó a todos los ancianos del país y les dijo: fijaos por favor y mirad cómo éste busca el mal, pues me pidió mis mujeres y mis hijos, mi plata y mi oro, y no se lo he negado. Le respondieron todos los ancianos y todo el pueblo: no obedezcas ni consientas. Entonces les dijo a los emisarios de Ben-Hadad: comunicad a mi señor el rey: todo lo que pediste a tu siervo al principio lo haré, pero esto no puedo aceptarlo. Los emisarios fueron y le transmitieron la respuesta. Ben-Hadad los envió de nuevo diciendo: que los dioses me hagan esto y aquello me añadan, si el polvo de Samaria es suficiente para que toda la gente que me sigue tenga un puñado. Respondió el rey de Israel: decidle que no se gloríe quien se pone la armadura lo mismo que quien se la quita. Cuando le llegó esta respuesta, Ben-Hadad se encontraba bebiendo con los reyes de las tiendas. Entonces ordenó a sus siervos: atacad. Y ellos atacaron la ciudad. Entonces un profeta se acercó a Ahab, rey de Israel, y le dijo: esto dice el Señor: ¿has visto esta enorme multitud? Pues yo la pongo hoy en tus manos para que sepas que yo soy el Señor. Preguntó Ahab: ¿por medio de quién? Le contestó: esto dice el Señor: por medio de los jóvenes de los jefes de las provincias. Ahab preguntó: ¿quién empezará la guerra? Le respondió: tú. Entonces alistó a los jóvenes de los jefes de las provincias, que sumaban 232. Tras ellos alistó a todo el pueblo, a todos los israelitas, 7,000 en total. Salieron a mediodía, mientras Ben-Hadad bebía borracho en las tiendas con los 32 reyes aliados suyos. Los jóvenes de los jefes de las provincias avanzaban a la cabeza. Ben-Hadad envió a algunos que le informaron diciendo: unos hombres han salido de Samaria. Él ordenó: si han salido en son de paz, apresadlos vivos. Y si han salido en son de guerra, apresadlos igualmente vivos. También los jóvenes de los jefes de las provincias salieron de la ciudad junto con el ejército que les seguía. Cada uno mató a su enemigo. Los sirios huyeron e Israel los persiguió. Ben-Hadad, rey de Siria, escapó a caballo con los jinetes. El rey de Israel también salió. Atacó la caballería y a los carros e infligió a los sirios una gran derrota. Acercándose el profeta al rey de Israel, le dijo: anda y busca refuerzos. Piensa y date cuenta de lo que tienes que hacer, porque a la vuelta de un año el rey de Siria subirá contra ti. Los siervos del rey de Siria le dijeron a este: su Dios es un Dios de las montañas, por eso nos han vencido.
Luchemos contra ellos en la llanura y seguro que los venceremos. Esto tienes que hacer. Quita a cada uno de los reyes de su puesto y en su lugar pon príncipes. Y tú hazte con un ejército igual en número al que has perdido, con una caballería igual a aquella y con tantos carros cuantos había. Entonces pelearemos contra ellos en la llanura y seguro que los venceremos. Él escuchó sus propuestas y así actuó. Al cabo de un año, Ben-Hadad alistó a los sirios y subió a Afec para buscar la guerra contra Israel. También los israelitas fueron alistados. El hombre de Dios se acercó y le dijo al rey de Israel: esto dice el Señor, puesto que los sirios han afirmado que el Señor es Dios de las montañas, pero que no es Dios de los valles, pondré a toda esta gran multitud en tus manos, y sabrán que yo soy el Señor. Estuvieron acampados unos frente a otros unos 7 días, y el día 7º comenzó la guerra. Los israelitas causaron a los sirios 100,000 bajas de infantería en un solo día. Los que quedaron huyeron a Afec, dentro de la ciudad, pero la muralla se desplomó sobre los 27,000 hombres restantes. Ben-Hadad huyó y se metió en un refugio oculto en la ciudad. Sus siervos le dijeron: mira, hemos oído que los reyes de la casa de Israel son clementes. Pongámonos sacos en la espalda y sogas en la cabeza, y salgamos al encuentro del rey de Israel. Quizá te perdone la vida. Cubrieron sus espaldas con sacos y sus cabezas con sogas. Y se presentaron al rey de Israel diciéndole: tu siervo Ben-Hadad dice, por favor, respétame la vida. Él contestó: ¿todavía vive? Él es mi hermano. Aquellos hombres lo entendieron como un buen augurio, y dándose prisa, le tomaron la palabra y respondieron: Ben-Hadad es tu hermano. Él dijo: id y traedlo. Entonces Ben-Hadad salió a su encuentro, y él lo hizo subir a su carro. Ben-Hadad le dijo: te devolveré las ciudades que mi padre arrebató a tu padre en Samaria. Respondió Ahab: te dejaré marchar si hacemos un tratado. Así que hizo un tratado con él y le dejó marchar. Entonces uno de los hijos de los profetas dijo por orden del Señor a su compañero: derríbame, por favor. Pero él se negó a derribarle. Aquel le dijo: porque no has obedecido la voz del Señor, cuando te apartes de mí, te derribará un león. Se alejó de él y le salió al paso un león que lo derribó. Luego encontró a otro hombre y le dijo: derríbame, por favor. Aquel hombre lo derribó y lo hirió. Fue entonces el profeta y esperó al rey en el camino, disfrazado con una venda en los ojos. Al pasar el rey, le gritó diciendo: tu siervo se dirigía al centro de la batalla mientras un individuo huía. Se me acercó un hombre y me dijo: custodia a este individuo. Si llega a huir, tu vida responderá por la suya o pagarás un talento de plata. Pero mientras tu siervo iba de un lado para otro, el otro desapareció. El rey de Israel le respondió: esa es tu sentencia, tú mismo la has pronunciado. Entonces él se quitó rápidamente la venda de los ojos y el rey de Israel lo reconoció, pues era uno de los profetas. Y le dijo: esto dice el Señor, porque has dejado irse de tu mano al que era mi anatema, tu vida responderá por la suya y tu pueblo por su pueblo. El rey de Israel se marchó a casa triste y enfadado y llegó a Samaria. Por así decirlo, una joroba del alma es pensar o hacer una cosa mala. Y es también deformidad sinuosa de la mente el aspirar siempre a cosas sucias. De hecho, tal deformidad conduce a abandonar la Santa Iglesia para dedicarse a las cosas del mundo. Por eso el profeta habla en sentido espiritual, es decir, refiriéndose a la deformidad moral. En efecto, ¿acaso puede gloriarse el pecador de la deformidad que le caracteriza? Este, a diferencia del justo, carece por completo de la inocencia que nos aporta una conciencia recta. Por eso, precisamente, el rico es comparado a un camello, porque a éste la joroba de su cuerpo le impide pasar por el agujero de una aguja. Es muy bonita la explicación de esta deformidad,
que se adquiere en el alma. ¿Cuántas veces la preocupación por las riquezas impide a un rico entrar a la iglesia? De hecho, la puerta de la iglesia no puede dejar entrar al rico oprimido por el cúmulo de sus culpas. Aquel que es malvado por su propia voluntad no puede acceder al feliz reino de los cielos, como dice Máximo de Turín en los sermones. Ahora bien, ¿quién es el verdadero autor de la victoria de los israelitas? El rey de Siria tenía a su disposición miles de soldados. No obstante, fue vencido por un número pequeño de soldados de infantería, soldados de a pie. Pues bien, con ello quedó en claro que el Señor era el único autor de aquella victoria, como afirma Salviano el presbítero sobre el gobierno de Dios. Por eso dijimos que aunque se tratara de una pequeña minoría, reducida incluso a un puñado, sería suficiente para ganar todas las victorias, como de hecho también se menciona unos versículos después, y aquí ya lo estamos viendo realizado. Mira, los santos van hasta el Señor y los criminales descienden hasta los vicios. En efecto, los justos están sobre los montes y los culpables permanecen en los valles. ¿Pero acaso el Señor no es Señor de todo y de todos? ¿Por qué decir entonces que Él es Dios de los montes, pero no de los valles, como afirmaran aquellos sirios? ¿O no quiere el Señor que todos seamos morada de Dios? En efecto, Él quiere disponer también de las casas destruidas por la mano del enemigo. Por eso también desciende a los valles, precisamente para combatir a los malhechores del alma. ¿O no es verdad que el Señor Jesús quiere realizar la redención universal? El nacido de la Virgen quiere convertir en palacio regio toda alma humana para que sea templo de Dios, como afirma Ambrosio en la carta a Ireneo, que también responde a un prejuicio arraigado incluso todavía en tiempos de Jesús, como si Dios solamente se relacionara con los limpios, con los puros, con los fariseos. Y todos los que no habían alcanzado esta altura de cumplimiento en relación a la ley, tuvieran que ser despreciados no solo por las mismas personas, sino por Dios. De ahí pues entendemos cómo el Señor no solo es, no es solamente el Señor de los ángeles, ¿no?, de los espíritus puros. También ha venido a los valles, ha venido a este mundo y se ha hecho uno de nosotros, se ha hecho hermano nuestro. Lleva pues también nuestra carne y también quiere que nosotros llevemos su espíritu. Entonces no es que Dios esté con unos y abandone a otros. Él está ciertamente con todos. ¿Por qué? Porque su objetivo es la redención universal. Por otra parte, observa al rey Ahab y date cuenta cómo tiene un criterio falso. En efecto, anda a ciegas y solamente deambula por la noche de la ignorancia, ya que está envuelto, como muchos de nosotros, con las tinieblas de los pecados. Así pues, su lámpara no es más que una fuente de tinieblas y por ende un foco deplorable de nefastos errores. Por eso, en lugar de alumbrarle, le ofuscó totalmente. Creyó que sus arreglos con el rey de Siria eran más agradables a Dios que la obediencia. ¿Y a qué le condujeron sus arreglos? A la desgracia. Allí precisamente donde debía encontrar la gratificación divina. Así pues, su falta de discreción le llevó a suponer cosas falsas. Por ejemplo, que su supuesta bondad era más valiosa que la severa ejecución de una orden divina, según él, demasiado cruel. Es decir, ahora él se comportaría más benévolo que Dios mismo. Dios es el malo y él es el bueno. Este falso pensamiento lo desvía entonces de la obediencia debida a Dios y le arrebata la victoria genuina. La piedad de Ahab, en todo caso, era indiscreta, es decir, estaba guiada por las tinieblas. De ahí que su resolución le condujera más bien a la condenación de una muerte irrevocable, como dice Juan Casiano en las Colaciones. Pues bien, en cierta ocasión,
Ahab capturó al rey de Siria y le mantuvo con vida contra la voluntad de Dios. Y hasta le hizo partícipe de su trono y le dejó marchar con muchos honores. Entonces aparece un profeta y hace algo extraño. En efecto, a uno le pide que lo derribe y éste no quiso hacerlo. Luego le dice que por no haber hecho lo que se le pedía, sería derribado por un león, y así sucedió. Después el profeta encuentra a otro hombre y le dice: hiéreme, y este sí lo hirió. ¿Qué es pues lo que está sucediendo? Quien golpeó al profeta salvó la vida, y el que lo dejó escapar fue castigado. Mira, debemos saber que cuando Dios ordena algo, no hay que buscar la naturaleza de los hechos. Lo único que tenemos que hacer es obedecer. ¿O no es el Rey Supremo quien da las órdenes? ¿Acaso suponemos que sabemos mejor que Él cómo deben hacerse las cosas? Bueno, algunos sí, ¿no? Están convencidos de que sí saben mejor que Dios cómo se tienen que hacer las cosas. ¿Dónde queda entonces la obediencia debida a los mandamientos de Dios? Por tanto, aprende la lección. Siempre hay que ceder y obedecer a lo que Dios ordena, como afirma Juan Crisóstomo en contra de los judíos. Así pues, cuando el profeta fue finalmente golpeado, se envolvió la cabeza con una venda, se cubrió los ojos y quedó irreconocible. ¿Por qué actúa de este modo? Porque Dios le había dado una orden, y el profeta no cuestionó lo que se le mandaba, sino que obedeció sin mayor demora. Él debía reprender y condenar la conducta de Ahab, culpable de no acatar lo dicho por Dios. Ahora bien, el profeta no quería ser reconocido por este rey impío, enemigo de los profetas, porque lo habría alejado de su presencia y le habría impedido cumplir su misión. Por esta razón, el profeta oculta su cara, es decir, para poder acercarse al rey sin ser rechazado. El actuar del profeta puso al descubierto lo que Ahab no podía ya negar, es decir, su propia condenación. ¿Te das cuenta ya lo que tuvo que recibir por su clemencia inoportuna? ¿Qué clase de clemencia es aquella que no tiene en cuenta los preceptos de Dios? En consecuencia, ten cuidado siempre con las sentencias de Dios, antes de examinar la naturaleza de las acciones. Que tu único propósito sea el siguiente: la plena conformidad con la voluntad divina y nada más, como dice Juan Crisóstomo en contra de los judíos. En todo caso, y ya con esto terminamos el día de hoy, la indulgencia de Ahab era contraria a la voluntad de Dios. Y aquí es donde está la pregunta importante: ¿acaso Dios es injusto? ¿Acaso Dios es malo? ¿Acaso Dios es torpe o está ciego? ¿Acaso Dios es injusto? ¿Acaso aquel rey sirio no se burlaba impíamente del Señor? Mira, el mismo profeta que había prometido la victoria en nombre de Dios, también había prescrito que se debía imponer un castigo a Ben-Hadad. ¿Por qué aceptar solo una parte de lo indicado? La obediencia a Dios debe ser plena, como dice Efrén de Nisibien sobre el libro primero de los Reyes. O sea, no nos quedemos con una parte. Tenemos que acatar lo que el Señor dice, lo que el Señor expone, y que nuestra voluntad sea completamente conforme a la suya. ¿De acuerdo? Vamos a dejar hasta aquí. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.